estamos celebrando Epifanía. En nuestros países le llamamos, ¿cómo? El Día de Reyes, el Día de Reyes. Epifanía es una de las fiestas más antiguas del cristianismo, de la primera iglesia. Aunque la primera fiesta que hacían en los primeros siglos, en los primeros tiempos, fue la resurrección. La resurrección de Cristo fue la primera fiesta que los cristianos celebraban. Todo giraba alrededor de ese gran momento en que el Señor había resucitado. Pero después, a través del tiempo, empezaron a pensar, bueno, pero también hubo un nacimiento, y el 6 de enero fue la primera fecha que se escogió, que se pensó que era la fiesta de celebrar el nacimiento de Cristo. Por un tiempo esa fue la fiesta, pero luego empezó a enfatizarse especialmente en la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa griega, ortodoxa rusa, que aquella revelación de Dios en Jesucristo a la hora del bautismo era la clave del Dios encarnado. Cuando en el río Jordán Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó en el cielo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dios revelado, manifestándose al Señor, al pueblo de Dios, como Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el bautismo de Juan era algo muy clave, muy enfocado, era el foco de la iglesia oriental. Poco a poco se fue cambiando en la iglesia de Roma, en la iglesia del oeste, de la occidental. El nacimiento de Cristo se fue cambiando el 25 de diciembre por dos razones. Una, por el calendario, que era otro calendario diferente, y se pensó que el 25 de diciembre, pero la otra razón era para sustituir unas fiestas paganas en que se celebraban dioses paganos, el sol invicto y Amitra. Luego así, cuando siguió desarrollándose la iglesia, el enfoque de la iglesia occidental fue el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, y el enfoque de la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa griega o rusa, el enfoque fue el bautismo de Juan, de Espíritu Santo, de Juan a Jesucristo, y la llegada de los Reyes Magos, la Epifanía, manifestación de Dios, revelación de Dios al pueblo. Hoy vamos a estar buscando el mensaje que Epifanía tiene para nosotros. Yo sé que es un día alegre para nosotros, todos los países que celebran la Epifanía de una manera especial. Yo cuando vine a los Estados Unidos me impactó, me desencantó el hecho de que vi que aquí la Epifanía no se celebraba el Día de los Reyes Magos. El contraste tan grande de Latinoamérica y otros países como en África, en Europa, donde la llegada de los reyes, especialmente para los niños, es anticipada, es un día de alegría, se anticipa, se prepara hierba para los camellos, se prepara agua para los reyes, y es un día maravilloso. Pero hoy yo quiero que no solamente hablemos del encanto de ese día, de la alegría, de los regalos y de la anticipación, sino que busquemos juntos cuál es la revelación que Dios tiene para nosotros hoy, cómo Dios se está manifestando en nuestras vidas hoy. Y quiero que me acompañen a orar para que juntos podamos acercarnos al Señor y abrir nuestros corazones para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Oremos. Gracias, Señor, porque te revelas a nuestras vidas, así como te revelaste a aquellos hombres en el lejano oriente, para recordarles y traerles a ti, Señor, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido celestial. Gracias, Señor, porque estás aquí entre nosotros. Y hoy una vez más nos acogemos a tu promesa, que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, porque tú la prosperas en nuestros corazones. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que necesitamos. Y aquí estamos pidiéndote tu palabra, Señor.
Aquí estamos pidiéndote que la prosperes en nosotros, que nos hables, que estamos aquí, Señor, somos tuyos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuál es el mensaje que Epifanía tiene para nosotros hoy? Para eso vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y el libro de Mateo nos habla, hace enfoque que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el prometido de Dios. Luego, cuando vamos al libro de Mateo, vemos que el primer mensaje que vemos en el libro de Mateo es que tenemos un Dios que no solamente nos creó, no solamente un Dios que con su aliento nos dio vida, sino un Dios que tiene propósito para nosotros. Un Dios que se mantiene constante en nuestras vidas, desarrollándonos, haciéndonos crecer. Un Dios que nos habla, que tiene propósito sobre todo y que es fiel. Cuando leemos el primer capítulo de Mateo, vemos que él nos habla de una genealogía, ¿verdad? Y a veces no entendemos y por qué Mateo empieza su evangelio así. Pero si vemos detalladamente, empieza como desde el principio, de Abraham, y termina diciéndonos que Jesús es el prometido, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Como a través de los siglos Dios nos va preparando, y ese Dios que promete cumple. Nuestro Dios es un Dios fiel. El segundo mensaje que yo veo en el Evangelio de Mateo es la inclusividad de Dios. Ese Dios que nos creó y que va desarrollando en el pueblo de Israel, y se le dice que ese es el pueblo escogido, pero es un Dios que al pueblo escogido le está enseñando lo que quiere decir tener un Dios, amarlo y servirle. Lo que quiere decir ser parte de ese reino, de esa creación, de ese propósito que Dios tiene para nosotros. De tal manera que ese Dios le enseña al pueblo que Él no solamente es el Dios de los judíos, sino que allá va y se manifiesta a hombres extranjeros, hombres reyes, hombres sabios, que habían estudiado que un día vendría un rey especial de los judíos. Y Dios se le manifiesta de una manera, yo creo que aquella manifestación tiene que haber sido tan fuerte cuando vieron aquella estrella, que se revela, que les manifiesta a ellos que ese no es un rey cualquiera, que ese rey hay que buscarlo. Yo creo que fue tan fuerte que eso es lo que impulsa a los hombres aquellos a buscarlo, a seguir a la estrella, a irse a un lugar desconocido buscando al rey de los judíos. Que cuando lo encuentran, no lo encuentran en el palacio que creían que lo iban a encontrar, sino cuando lo encuentran, entienden que ese es el rey no solamente de los judíos, sino el rey de reyes, el rey tuyo y el rey mío, el rey de la humanidad. Y allí se entregan extranjeros, hombres que no habían conocido de ese Dios, allí lo encuentran y se entregan y le dan regalos, le dan el regalo de sus vidas y van a contarle a otros de que han encontrado al Hijo de Dios. Inclusividad de nuestro Dios. Gracias. Gracias. Perdón, algo tiene esto aquí que me reseca la boca. Fuerte. El tercer mensaje que yo veo en el mensaje de Epifanía y en el Evangelio de Mateo es que la llegada de Cristo trae gozo. Que cuando llega Cristo todo cambia. Hay una nueva manera de vivir, una nueva perspectiva. Trae gozo, trae alegría. El gozo de María. El gozo de aquella mujer que de momento tuvo que salir de su pueblo estando encinta. Y allí, en aquel lugar sin techo, donde estar, en una pobre establo, donde acostar a su niño, tiene a su hijo. Y en medio de aquella situación difícil en la que está, y le llega el gozo de tener al niño en sus brazos. El gozo de los pastores que se les anuncia
inesperadamente, hombres humildes, hombres trabajando en medio de la noche, que nadie les tenía nada especial para ellos nunca. A ellos se les da el regalo de ángeles anunciándoles que ha nacido en Belén Cristo, el Salvador. El gozo, la alegría de saber que Dios se está manifestando a ellos, que ellos son importantes y vienen allí y también le entregan al niño su vida, su corazón. El gozo de Epifanía. Y algunas personas me dicen, pero pastora, yo sé que hay gozo, que cuando Cristo llega a nuestras vidas hay gozo y debe haber paz en nuestros hogares y en nuestros pueblos. Pero ¿por qué no está sucediendo eso? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Cómo podemos tener tanto gozo como usted nos dice en medio de tanto dolor y de tanta violencia? Y pensando en eso y orando en eso, yo pensé, es que eso es así. Es que es parte de la vida, que todavía, aunque estamos en el reino de Dios, aunque Cristo, Dios encarnado, ha acercado su reino, aunque el reino de Dios está entre nosotros, todavía, como dijo Juan, está la lucha entre la luz y las tinieblas. Aunque las tinieblas luchan, aunque la luz ha llegado y no prevalecen las tinieblas, la realidad es, hermanos y hermanas, que todavía estamos en el reino, pero no está completamente realizado. Todavía hay mal en la tierra, eso lo sabemos, lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, ¿no es verdad? Momentos en que decidimos tener buenos propósitos, cambiar, tenemos nuevas decisiones, cambiar nuestra manera de vivir, de quitar de nuestro corazón todo aquello que nos perturbaba, nos ensuciaba, nos impedía vivir esa vida plena que Cristo nos promete. Y queremos hacerlo y empezamos de nuevo. Y de momento viene la tentación, y de momento viene la depresión, y de momento de nuevo viene el cansancio y el pesimismo. La lucha, vivimos entre la luz y las tinieblas, entre el mal y el bien. Pero el Señor, y esa es la gran realidad, la gran diferencia es que Cristo está aquí con nosotros. Que el Señor es Emmanuel, Dios encarnado, Dios con nosotros. Y Dios está en esa lucha, dándonos el poder para vencerla. Porque las tinieblas nunca prevalecerán en contra de la luz. Entre la luz y las tinieblas. Ese es el cuarto mensaje que yo veo, que el reino de Dios está en la tierra y se hace claro, intenso la lucha entre la luz y las tinieblas. Lo vimos en la historia, lo vemos completamente desde el principio. Desde el principio, cuando Dios hace la luz, cuando hace la creación hermosa, cuando le da a Adán y Eva todo lo que nosotros pudiéramos querer, todo. Pero desobedecen. La lucha entre el bien y el mal, la desobediencia. Ahí entró ya el pecado en nosotros. Cuando Caín y Abel, hermanos, conteniéndolo todo a su alrededor, Caín mata a Abel. La lucha entre el mal y el bien, entre la luz y las tinieblas. María y José, lo vemos allí, en medio del gozo del niño, a los pocos días o a los pocos meses, no sabemos exactamente, probablemente meses. Tienen que irse a un lugar desconocido porque Dios le manifiesta a José que Herodes quiere matarlo. Y tienen que alejarse, quitarse, irse de su tierra con el bebé chiquitito, el bebé recién nacido, a una nueva tierra. La luz y las tinieblas. La lucha es en la que estamos nosotros, pero el Señor estuvo con ellos y el Señor los protegió. Y dice la palabra que en Egipto allí el niño creció y volvieron cuando Herodes murió a Nazaret, a su pueblo. Lo que la historia nos dice, y no lo leímos, pero yo lo voy a leer, es que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él,
se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que lo consuelen porque están muertos. Aún en el nacimiento maravilloso de Jesús, aún en la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros, que es encarnarse, hacerse como nosotros, hubo llanto. El pecado allí todavía existía de gran manera. Jesús fue salvado, pero hubo niños muertos, asesinados en Belén. Hubo madres y padres llorando por sus hijos, por sus bebés. La luz y las tinieblas, hermanos. Sí, esto no es nuevo. No es nuevo que haya violencia en nuestras calles. No es nuevo que haya guerra en Palestina y en Rusia. Es el pecado, es Satanás actuando entre nosotros. Y nosotros que hemos sido participantes del reino, nosotros, tú y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos parte ahora de la luz, para que la luz pueda penetrar en las tinieblas, en la violencia de nuestras calles, en el odio, en los celos, y hacer la gran diferencia. Que existe el mal, existe, pero Dios está con nosotros y Dios nos da el poder para levantarnos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz de la tierra. Levanten la luz donde quiera que estén, en sus casas, en las calles, en las escuelas, en sus compañeros de trabajo. Hermanos y hermanas, vivimos en medio de la lucha entre la luz y las tinieblas, pero nosotros, tú y yo, somos parte de la luz. Somos la luz de Dios, somos los instrumentos del Señor. Así que levanten las rodillas, levanten las manos caídas. Yo sé que a veces nos deprimimos y lloramos y nos lamentamos, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos recuerda que tú y yo tenemos un propósito especial, que nosotros somos sus instrumentos. Hermanos, perdonen, pero tengo... Perdonen. Ustedes dirán, esta pastora tiene mucha sed. Perdónenme. Hay una serie en televisión que a mí me encanta. Yo me imagino que ustedes la han visto en Netflix. Call the Midwife. Llamar a la partera o a la comadrona. No sé cuántos lo han visto. Pero esta serie me impresiona a mí porque son mujeres, enfermeras, parteras, que viven en medio de una sociedad en la época donde había bastante pobreza y dificultades, y van a ver, trabajan en el barrio más pobre de Londres. Y allí he visto momentos, y recuerdo uno de los episodios de una mujer que no tenía casa. El papá se había muerto, ella se casó con un joven que los padres no habían querido, no tenía nada, ni siquiera donde vivir, ni hogar donde ir, ni los padres ya no estaban. Y allí en una buhardilla estaba encinta, con los ratones allí alrededor. Vi el dolor de aquella mujer adolorida, el esposo adolorido, terrible. No podemos vivir en esta situación. Y ese día empezaron los dolores. En medio de aquella guardilla con ratones, con el techo cayendo, empezó a llover y había goteras. Y en medio de aquello, allí da la luz a aquella mujer. Vienen las enfermeras, la ayudan. Y en medio de aquella tragedia, aquel dolor tan grande que ella tenía, cuando le sacó el niño y lo tuvo en sus brazos, la transformación fue tremenda. La sonrisa, el gozo, la alegría, la vida había vencido a la muerte. La vida había vencido a la pobreza. La vida había vencido aquel lugar tan tenebra, tan terrible, tan miserable, y ya todo era diferente.
Y en una de las otras últimos episodios que vimos fue una enfermera, la boda de la enfermera, una enfermera que había tenido tantos problemas en su vida, que al llegar por fin a la boda era algo que todos iban a celebrar, porque ella había vencido las drogas, había vencido la pobreza, había vencido la depresión y ahora por fin iba a ser feliz. Pero camino a la boda, el médico y una de las enfermeras, que es la esposa, ven, hay un accidente, y en el accidente hay una mujer que está en estado, y ellos tienen que, entonces se detienen y le salvan a la niña. La mujer muere en el accidente, pero le sacan a la niña. Y en medio del dolor de la muerte, la sonrisa de aquel padre, cuando por fin tiene a su niña, en medio de la muerte, con lágrimas corriendo, hay una sonrisa y hay un gozo. Es el gozo de la vida. Y Dios es la vida. El Señor nuestro es la vida. Y Él puede hacernos sonreír aún en medio de la dificultad más grande, porque no es una sonrisa superficial. Es la sonrisa de saber que Dios está con nosotros, que tenemos propósito, que el Señor nos fortalece, que el Señor nos va a dar lo que necesitamos para vencer. Cuando el hijo de la enfermera terminan allí, ayudan a la familia, la niñita ya está en el hospital, todo ya está casi normal, le dice el hijo, ¿y ahora qué pasó con la boda? Y la madre, la enfermera, le dice, vamos a la casa, vamos a quitarnos la ropa, vamos a limpiarnos la sangre y todo, y vamos a ponernos nueva ropa y vamos a la boda. Y vamos a la boda. Ellos decidieron por la vida. Ellos decidieron por el amor, porque no podemos dejar solo a la enfermera que se va a casar. Vamos a celebrar y alabar a Dios que le dio una nueva vida a esta mujer, al Dios que estuvo con nosotros en el accidente, al Dios que está consolando a esa familia, al Dios que va a bendecir a la niña que va a crecer, al Dios que nos da poder para alabarle y adorarle y servir a la gente en su nombre. Sí, hay lucha entre la luz y las tinieblas. Sí, hay mal en el mundo, pero el Señor es más grande que todo eso. Y el Señor nos promete que va a volver y su reino va a estar con nosotros completamente realizado. Y mientras tanto, tú y yo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, tú y yo, donde quiera que estemos, somos parte del reino de Dios. Pertenecemos a ese Dios que está con nosotros, al Dios encarnado, al Dios inclusivo, al Dios de amor, al Dios fiel, al Dios poderoso, al Dios que nos usa para que las cosas sean diferentes. Y pueden ser diferentes porque esa es la promesa que Él nos ha dado. Y Dios es fiel. Así que, hermanos y hermanas, vamos a entrar en este nuevo año, sabiendo que somos parte del reino de Dios, que Dios está con nosotros. Vamos a entrar en este año sabiendo que a lo mejor van a haber dificultades, que hay guerra en Palestina, que hay guerra en Ucrania. Vamos a seguir orando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir abogando por paz, por justicia. Como dice Howard Thurman en su pequeña reflexión, que él dice, ahora comienza la obra de la Navidad. La Navidad no ha terminado. Yo sé que los arbolitos se han botado y que desafortunadamente en cuanto pasó el 25 de diciembre a la gente se le olvidó la Navidad. Gracias, Jennifer. Cuando pasó el 25 de diciembre, algunas personas piensan que ya terminó la Navidad, de ahora volver a los trabajos y la rutina, y ¡ay, qué cansancio! Y Howard Thurman nos dice, ahora es que comienza la obra de la Navidad, porque la Navidad no es un día, hermanos, hermanas. Es como la manifestación de Dios a los reyes, eso no fue un día. Dios se sigue manifestando en nosotros, Dios se sigue revelando día por día. Día por día nosotros tenemos una nueva epifanía, porque epifanía es eso, descubrir algo que estaba ahí y no lo habíamos visto.
descubrir cómo Dios se nos va revelando. Ahora es que comienza la Navidad. El Espíritu de ese Dios que está con nosotros y que nos usa y nos dice: adelante, porque yo te estoy usando, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar nunca, mi Espíritu está contigo, adelante, empieza este año con gozo, con paz, porque yo estoy contigo y yo voy a vencer. Dice Howard Thurman: cuando se aquieta el canto de los ángeles, cuando la estrella en el cielo ya no esté, cuando los reyes y las princesas estén ya en su casa, cuando los pastores estén de vuelta con sus rebaños a volver a trabajar, ¿verdad?, la rutina de cada día, comienza la obra de Navidad para encontrar a los perdidos, para sanar a los quebrantados, para dar de comer a los hambrientos, para liberar a los prisioneros, para reconstruir a las naciones, para traer paz entre los pueblos, para hacer música en sus corazones, para cantar en medio de la guerra, para cantar en medio de la lucha, porque ese canto, esa música en nuestros corazones, la música de saber que somos hijos e hijas de Dios, la música de saber que Dios está a nuestro lado y sigue revelándose, sigue ayudándonos a descubrir lo que no habíamos podido ver antes, y Él nos da nuevos ojos, nuevo corazón. Vamos a entrar en este año, como dice Howard Thurman. Ya quizás no vemos el canto de los ángeles, el arbolito ya está guardado en su caja. No estamos cantando los cantos de Navidad, pero la música del Dios que está con nosotros está en nuestros corazones. Vamos entonces a hacer luz, como dice Él, a buscar a los perdidos, a enseñarles que hay un camino, que hay una nueva esperanza, que hay algo que hacer, que hay algo mejor. Vamos a darle pan a los que están hambrientos, hambrientos físicamente, hambrientos emocionalmente, que necesitan un abrazo de alguien, una mirada cordial, un buen apretón de mano, un pedazo de pan o una tarjeta para que vayan allá a comprar comida. Vamos a liberar a los prisioneros, a los que están en las cárceles de la droga y del miedo, del temor, de las angustias, de la depresión. Vamos a reconstruir las naciones, nuestras comunidades, nuestros hogares. Vamos a tener paz, a perdonarnos los unos a los otros, a no pelear por tantas boberías, a no mantener ese rencor, a perdonarnos, a amarnos, a vivir juntos, reconciliados, usándonos, siendo instrumentos de ese Dios que es la luz, y la luz vino a las tinieblas y las tinieblas nunca podrán prevalecer contra ella. Amén. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de